encontramos en un círculo vicioso. La forma en la que pensamos, sentimos y nos comportamos están totalmente relacionadas y cada una de estas se afecta entre sí porque recordemos que somos un sistema. A veces desarrollamos patrones de pensamiento que no son útiles y que afectan la manera en cómo nos sentimos. Y cómo nos sentimos afecta a su vez cómo actuamos y nos comportamos, y es así como caemos y entramos a este círculo vicioso. Pero muchas personas no se dan cuenta que es posible influir en este proceso, ser consciente de lo que estamos pensando y sobre todo mejorar de esta manera nuestra salud mental y nuestro bienestar. Hola, soy Merari Rocha y con ustedes hablaré sobre temas que nos ayuden a cambiar la mentalidad, tomar acción y progresar. Los seres humanos actuamos por hábitos y los hábitos funcionan en una secuencia de 3 fases. La primera es una señal que activa ese hábito, y ese hábito lo que hace es producir un pensamiento y ese pensamiento un sentimiento, ¿ok? Después se activa el hábito, es decir, esa acción, ese comportamiento. Y por último, existe una recompensa. Esa recompensa lo que hace es fortalecer, reforzar ese comportamiento y por eso día con día lo vamos repitiendo. Por ejemplo, en lo personal yo tengo el mal hábito, lo reconozco, de postergar las alarmas. La señal que activa ese hábito es el sonido de la alarma. Una vez que suena la alarma se produce un pensamiento y mi pensamiento es pues todavía tengo 30 minutos y puedo seguir dormida, ¿no? Y ese produce un sentimiento, el sentimiento de querer estar tranquila y seguir descansando. Y después se produce ya la acción, ese comportamiento o ese mal hábito que tenemos, que es seguir acostados. Posteriormente está la recompensa. ¿Qué recompensa adquiero al tener ese mal hábito? Pues la recompensa inmediata a corto plazo es esa satisfacción de seguir descansando. Sin embargo, este es un mal hábito, yo así lo veo. ¿Por qué? Porque al momento de tener un evento importante y pues de tener ese mal hábito de postergar las alarmas, pues probablemente puedes llegar tarde o puedes tener conflicto con tu valor de la puntualidad, que es lo que me pasa a mí, de que postergo, pero al final llego puntual o a la hora exacta a los eventos. Entonces tenemos que cambiar esos malos hábitos. Al tener buenos o malos hábitos, que estos vienen siendo mecanismos automáticos, es decir, que por default o ya como una rutina o de manera automática lo realizamos, pues también tenemos pensamientos automáticos, pensamientos positivos o negativos. Estos pensamientos automáticos los podemos pasar desapercibidos, sin embargo, producen un sentimiento y lo que sentimos muy pocas veces lo pasamos por alto. Cada vez que tengamos un sentimiento negativo, como por ejemplo la tristeza, el miedo, el enojo, nos podemos preguntar: ¿qué es lo que acabo de pensar o cuál es la idea que se acaba de cruzar por mi cabeza? Si estoy teniendo un sentimiento negativo, esto quiere decir que hace un instante tuve un pensamiento automático. Una vez que logres recordar cuál fue ese pensamiento, debemos escribirlo porque estos rápidamente se olvidan. Sin embargo, poder identificar cuáles son esos pensamientos automáticos y que son negativos no va a mejorar nuestro estado emocional, pero sí es el primer paso para poder sustituirlo. Te voy a compartir 2 técnicas que puedes aplicar. La primera es la teoría de sustitución de pensamientos, que se denomina cambia de canal tu cerebro. Esta técnica te ayudará a reemplazar pensamientos negativos o ansiosos por pensamientos positivos. Al aplicar esta técnica cambiará la forma en la que piensas y esto te hará sentir mejor. Cuando empieza un programa de televisión, o bueno, casi nadie ya ve la televisión, entonces cuando estás escuchando música y de pronto se pone una canción que no te gusta, ¿qué es lo que haces? Obviamente no te vas a quedar ahí, ay no, pues no me gusta y ahí me quedo escuchando esa canción, obvio no. Lo que hacemos la mayoría de las veces es darle a la siguiente canción o elegir una canción o poner una canción que realmente nos guste y que disfrutemos. Entonces así exactamente tus pensamientos funcionan en tu cerebro. Cuando surge en tu cerebro un pensamiento malo propio que uno mismo creó, o bien son palabras que
te quedan ahí de otras personas o que te dijeron directamente o que escuchaste o que leíste y ahí están en tu cerebro. Por dar algunos ejemplos, como no lograré mis metas, el éxito solo le pasa a las personas que tienen suerte, tú no puedes hacer eso, no tengo talento, a él o a ella nunca le pasará nada bueno. Tú eres el único que tiene el poder de cambiar ese pensamiento. Les platico. Al ser una alumna destacada, una alumna de excelencia, pues hay comentarios de absolutamente todo. De todo. Escuchas, te cuentan, te dicen o lees, ¿no? De todo. Pues entre los comentarios que había, ya habían felicitaciones, claramente, y gracias a los que me felicitaban. Y en ocasiones había comentarios como por ejemplo de que tú no eres inteligente, o sea, tú no eres inteligente, no eres lista, tú nada más eres cumplida. O también un 10 no define mi grado de inteligencia, no por tener un 10 tengo éxito asegurado, Ferrari nada más publica sus logros, etcétera, 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 etcétera. Muchos comentarios. Entonces, yo en ese momento, pues antes sí era una persona que consideraba mucho o le daba mucha importancia a lo que los demás pensaban de mí o lo que opinaban de mí, ¿no? Eso es muy común cuando eres muy adolescente. Entonces, por eso digo que mi proceso universitario cambió muchísimas cosas en mí, entre ellas que las opiniones de los demás eran cuestiones que yo no puedo controlar, yo no puedo obligar a la persona de que, oye, opina esto de mí, oye, tú di esto, oye, lo otro, o sea, no. Cada quien tiene una perspectiva diferente, cada quien opina diferente, o sea, tiene una opinión y un criterio propio y cada quien es respetable lo que piense y opine, ¿no? Entonces, pues yo entendí que yo no podía controlar ese tipo de opiniones o comentarios y dije, o sea, eso no me tiene por qué afectar, eso no me va a afectar ni me va a limitar para cumplir lo que yo quiero cumplir o para hacer las cosas que yo realmente quiero hacer. Esos pensamientos, esos comentarios sí estaban aquí, pero yo tengo el control de que no me afecten, de desecharlos. ¿Por qué? Porque no sirven y las opiniones de los demás, esos pensamientos que están aquí en nuestra cabeza, debemos dejar de alimentarlos y debemos mentalizarnos que lo que los demás nos están diciendo es un reflejo de ellos mismos, hablan desde su experiencia y además que veamos los resultados de ellos y realmente los resultados de las personas hablan mucho de la mentalidad que tienen. Si queremos ser prósperos y exitosos, debemos dejar esos pensamientos fuera. Debemos dejar de estar alimentando, de estar piense en lo mismo, porque solamente lo que estamos haciendo es autodestruirnos mentalmente cuando lo que queremos es construir una mentalidad de crecimiento, una mentalidad fuerte, una mentalidad brillante y una mentalidad sana. Todo empieza desde aquí, desde la mentalidad. Por eso es importante comenzar por sustituir esos malos pensamientos o esos pensamientos negativos por pensamientos que nos ayuden a sentirnos mejor. ¿Okay? Obviamente esto requiere de mucha práctica, así como los hábitos, porque para que un hábito se haga hábito o una acción se haga un hábito, una rutina se haga un hábito, lo tienes que repetir una y otra vez. Pero yo sé que tú puedes hacerlo. También lo que podemos hacer es memorizar o crear frases positivas para repetirnos en esas ocasiones en las que se nos viene un pensamiento negativo. Puedes decirte, yo puedo manejar esto, puedo hacer cosas difíciles, ya he logrado cosas similares como estas, entre muchas otras más afirmaciones. Pero me dirás, o sea, Merari, ¿y cómo puedo poner en práctica esta técnica de sustitución de pensamientos? Bueno, existen 6 pasos. El primero es que te sientes o que te acuestes, básicamente estar en un lugar tranquilo, puedes cerrar los ojos o tenerlos abiertos. El segundo paso es prestar atención a aquellos pensamientos que nos disgustan, que nos hacen sentir mal o pensamientos que nos preocupan. A partir de hoy, cuando detectes ese tipo de pensamientos en tu mente, te vas a decir a ti misma o a ti mismo, ese es un pensamiento negativo.
El paso número 3 es que cuando detectes ese pensamiento negativo, te imagines que tienes un control remoto o con el touch en tu playlist, estás cambiando de canción o estás cambiando de programa de televisión. Bueno, imagínate que tienes ese control remoto y decides cambiar ese pensamiento a un pensamiento positivo. El paso número 4 es que pienses en ese nuevo pensamiento positivo. Haz memoria y recuerda alguna experiencia que te haya hecho sentir feliz, orgullosa, te haya hecho reír, y piensa en todos los detalles de ese recuerdo. Desde el clima, si hacía calor, si hacía frío, el ruido, si había música, las personas que estaban ahí, etcétera. Todos los detalles, recuérdalos para que sientas que estás viviendo ese recuerdo. O piensa en algo del futuro que estés esperando. Imagina cómo se sentirá hacer eso. Concéntrate en todos los detalles, como si estuvieras haciendo una película en tu mente. El paso número 5 es que dejes que tu cuerpo se relaje mientras estás concentrado en los detalles de ese pensamiento positivo. Y el paso número 6 es replicar los 5 pasos, es decir, que cada vez que empieces a detectar un pensamiento negativo, inmediatamente cambia a un pensamiento positivo. Trata de recordar siempre sucesos o experiencias que disfrutes para que siempre tengas algo bueno que recordar cuando lo necesites. Mi recomendación personal es que para ayudar a reemplazar estos pensamientos siempre estés consumiendo contenido que te inspire, que te motive, que hable respecto a lo positivo de la vida, a las cosas buenas de la vida, para que ese hábito que quieres implementar, es decir, la sustitución de pensamientos negativos por positivos, vaya tomando fuerza. Recuerden ser siempre muy selectivos. Este ejercicio lo puedes hacer en una hoja o en las notas de tu celular. Primero vas a escribir una lista de pensamientos negativos. Posteriormente, una lista de pensamientos que van a sustituir esos pensamientos negativos por positivos. Por ejemplo, un pensamiento negativo es: nunca voy a bajar de peso. Se puede sustituir por un pensamiento positivo, como por ejemplo: hago ejercicio a diario y me siento mejor conmigo mismo todos los días. Al agregar pensamientos positivos de reemplazo, comienzas a construir una nueva vía en el cerebro que conduce a la creación de un nuevo hábito. La segunda técnica es la parada de pensamiento, la cual es una estrategia que requiere de un entrenamiento continuo. Al principio es recomendable practicarlo a diario y los pensamientos negativos van disminuyendo gradualmente con el tiempo. El paso número 1 es lo que hemos hablado: identificar esas emociones negativas y esos pensamientos negativos. El paso número 2 es utilizar un estímulo que interrumpa ese pensamiento negativo. Los expertos recomiendan utilizar la palabra stop, basta o fuera. El paso número 3 es cambiar de actividad. Una vez que se ha interrumpido ese pensamiento, hay que hacer algo diferente, una actividad diferente, como por ejemplo leer, cantar, hacer ejercicio, recoger el cuarto, escuchar música, hacer alguna otra actividad para que ese pensamiento no vuelva. El paso número 4 es intentar contrarrestar los pensamientos negativos con uno positivo. Por ejemplo, decirte a ti mismo: todo el mundo se equivoca, o sea, somos humanos, no todo es perfecto, nos podemos equivocar y es válido. O también: la próxima vez lo haré bien. Lo importante es no rendirse y siempre estar intentando. ¿Por qué? Porque así vas a lograr la excelencia y así lo vas a estar mejorando. Por eso podemos decirnos: la próxima vez lo haré mejor o lo haré bien. Otra de las cosas que podemos decirnos es: si no me equivoco, no aprendo.
pero sin tomarlo como una justificación para estarnos siempre equivocando y no aprender de estos errores. De esta manera vamos a aumentar nuestra motivación porque los pensamientos tienen mucha fuerza en nuestra estabilidad emocional. Por ello debemos dominarlos. Por eso también se dice que esta técnica es un procedimiento de autocontrol para eliminar todos aquellos pensamientos en los que hay un área de oportunidad para mejorar y que están aquí repitiéndose todo el tiempo. Y para entenderlo mejor, imagínense que van por la calle y de repente ven un perrito y les encanta el perrito y lo agarran y se lo llevan a su casa. Pero en su casa su familia les dice, ¿sabes qué? No queremos ese perrito aquí. ¿Qué haces tú si a ti te encantó, se te hizo muy tierno y quieres tener una mascota? No dejas que se quede dentro de la casa, pero ya estando en la calle, todos los días a escondidas le das almuerzo, comida y cena. Sus 3 comidas diarias se las das. Así va pasando el tiempo y lo vas alimentando y alimentando y alimentando. Ese perrito, ¿qué va a pasar con ese perrito? Cuando tu familia te diga, ya no queremos ese perrito, ya nos dimos cuenta que lo estás alimentando, pues ese perrito fue creciendo conforme lo fuiste alimentando. Entonces dices, no, pues ya no le voy a dar de comer. Bueno, pasa un día y no le das de comer. ¿Qué pasa con ese perrito? ¿Ese perrito ya se fue o sigue afuera de tu casa? Pues ahí sigue. ¿Por qué? Porque ya está ahí el hábito en el que su alimento depende en que si le das o no le das de comer. Entonces pasa un día, el perrito no se va, ahí se queda. Pasan 2 días, el perrito no se va, ahí se queda. Pasan 3 días y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya por días, por meses, por años tal vez, lo estuviste alimentando y alimentando y alimentando. Entonces ese perrito fue creciendo y muy difícilmente vas a hacer que se vaya. Pero sí, con ciertas actitudes tuyas o comportamientos puedes hacer que ese perrito poco a poco se vaya alejando. Pasa lo mismo con nuestros pensamientos. Conforme nosotros tenemos esos malos pensamientos y vamos alimentando y alimentando y alimentando esos malos pensamientos con más pensamientos malos y más pensamientos negativos, pues ¿qué va a pasar? Va a ser muy difícil, va a ser todo un desafío sustituir esos malos pensamientos. Sin embargo, sí es posible. Es posible con estas técnicas de sustitución o de parada de pensamiento. Ojo, también es recomendable ir con un profesional de la salud mental. Otras alternativas que podemos implementar es la distracción. Identificar actividades que nos ayuden a distraernos de esos malos pensamientos, de esos pensamientos negativos. Y lo que les decía hace un momento, como por ejemplo salir a comer con tus amigos, divertirte con tu familia, con tus hermanos, con tus hermanas, conversar, sobre todo conversar ayuda mucho, o bien escuchar tu música favorita, cocinar, cantar, bailar, inscribirte en el deporte que siempre has soñado practicar. Todas estas actividades son hábitos sanos que te van a ayudar a distraerte de esos pensamientos negativos y probablemente al implementar esas actividades vas a traer puro pensamiento positivo o relacionado con ese tipo de cosas que haces ahora. Otra alternativa es la resolución de problemas. En ocasiones los pensamientos negativos provienen de problemas o situaciones que enfrentamos. Entonces, lo importante aquí es investigar, buscar soluciones para resolver ese problema y así disminuir los pensamientos negativos y empezar a tener una sensación de control. Otra alternativa es la aceptación. Y con aceptación no me refiero a que sea real el pensamiento negativo que tienes en tu cabeza o que estés de acuerdo o que te guste ese pensamiento negativo, no. Me refiero a que reconoces la existencia de ese pensamiento negativo y la dejas ir, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros la detectamos, la podemos dejar ir. Sin embargo, lo más recomendable, porque puede volver, lo más recomendable es trabajar aplicando estas técnicas. ¿Para qué? Para que poco a poco no regresen esos tipos de pensamientos. Poco a poco van a ir dejando de regresar porque estás trabajando de manera consciente en reemplazar, en sustituir todos esos malos pensamientos. Al implementar estas técnicas no vamos a ver resultados en 24 horas. ¿Por qué? Porque todas las habilidades se aprenden y se practican. Se deben aplicar y aplicar 24/7 para que se consoliden. Y también debo decirte que no te preocupes si no puedes sustituir
un pensamiento negativo a uno positivo inmediatamente. Recuerda que lo importante aquí es observarte, identificar si tenemos estos pensamientos negativos, con qué frecuencia, qué tipo de pensamientos son, qué es lo que yo misma me estoy diciendo, qué es lo que estoy alimentando diariamente y trabajar en ello. O sea, no lo haces para juzgarte. Un nuevo hábito requiere de tiempo y de práctica, así que sea amable contigo mismo durante el proceso. En ocasiones podrás cambiar más fácilmente ese pensamiento negativo por ese pensamiento positivo, sin embargo, no siempre será tan rápido o tan fácil de sustituir. Cuando esto pase, lo que debemos hacer es replantear nuestros pensamientos, es decir, identificar y separar los pensamientos que son útiles y que nos benefician de aquellos pensamientos que son inútiles y que no nos aportan nada, sino al contrario nos están generando un malestar. Así vamos a poder analizar ambos pensamientos y tendremos una percepción diferente de la situación. Si nosotros no trabajamos nuestra salud mental y todo, como les digo, todo comienza en la mente, todo está generándose aquí en nuestros pensamientos y en base a nuestros pensamientos es como nos sentimos y en base a nuestros sentimientos es como actuamos y nos comportamos. Si nosotros no empezamos a trabajar todo lo que hay aquí, muy difícilmente vamos a tener plenitud y éxito en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional y bienestar en general. Entonces debemos de trabajar todo esto. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder solucionar estos problemas y no vamos a poder ayudarnos a nosotros mismos a salir de ese círculo vicioso que a veces inconscientemente estamos dentro de él. Debemos nosotros primero ayudarnos, brindarnos las herramientas necesarias para poder cambiar, poder mejorar y buscar nuestra mejor versión en todas nuestras áreas. Y con ello vamos a lograr tener una perspectiva diferente de las cosas, porque muchas veces las cosas no son tan malas como pensamos.